Chiquillo, ¿sabe qué sería interesante? Averiguar un poco más de la historia de la perla. Sí, sería interesante. Y con un poco de la ayuda de la UNED podemos hacerlo. Pero ¿cómo lo haríamos? Podríamos hacer unas entrevistas a nuestros abuelos. Sí, tal vez recopilar un poco de información en libros o lo que tengamos al alcance. Y imágenes. Sería muy bueno. Lo que podríamos hacer entonces es trabajar aquí de la mano con la UNED y el Ministerio de Cultura y establecer un proyecto que sea durante el año. Podemos hacer una recopilación histórica de lo que fue la comunidad con ustedes, con la gente acá, ¿verdad? Con la gente, con los que hicieron la casa, con los que empezaron la comunidad. No sé qué les parece. Sería una buena idea. A mí me parece bien y interesante a la vez. Además que hay gente que ha trabajado ya cosas, sabemos que hay algunos mapas históricos, que hay algunos relatos de personas y también todo eso sería bonito combinarlo, no solo con la parte de levantar la memoria histórica y que ustedes puedan acompañarnos haciendo esa investigación, sino también con el trabajo de la parte artística de los murales en el salón y todo. Sí, así se empieza a involucrar también toda la gente de la comunidad, la gente que vive ahí. Tendríamos ayuda de todo el pueblo. Ajá. Y sería como un proyecto para investigar sobre todo, justamente las historias, las familias. Sí, involucraría todo, también lo que hace la gente de trabajo, las parcelas. Así aprenderíamos sobre cómo era el lugar antes. Ajá. ¿Cómo inició todo? El ambiente, La cultura en sí. la cultura, la agricultura en aquellos años. Los lugares más importantes del pueblo, como la escuela, la iglesia, el salón. También la gente que empezó y la gente nueva que está llegando acá. Sí. Porque es muy importante trabajar con los mayores, lo que hablamos de que ustedes iban a hacer un listado de personas que consideraban que eran como actores claves y también que haya participación de jóvenes, de personas adultas y obviamente ustedes que son como los periodistas de la comunidad. Buenas tardes, abuelo. Gracias por recibirnos aquí en la casita suya. Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes y ahí van a perdonar tal vez la ubicación donde estamos no es la mejor, pero ya aquí estamos No hay a la problema. orden para recibirlos. Ok, ella es la compañera Katherine. Yo me llamo Catherine. Yo soy Kevin y como Con usted, don gusto. Miguel, yo. Bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas y usted nos va a dar su respuesta. La pregunta es,
¿Cómo se enteró usted de estas tierras aquí? ¿Cómo usted supo de estas tierras que ven aquí, como ahora le llamamos la Perla? Mire, eso es un poquito larguilla la historia. Eso fue un grupo de personas que comenzaron a reunirse en La Fortuna como un grupo de personas para alguna finca, no sabíamos cuál. Sin embargo, se dio esta y entonces ahí estuvimos un tiempo reuniéndonos hasta que el gobierno de don Rodrigo Carazo le prometió al grupo, ese que se reunía en Fortuna, darles esta finca. Resulta que había un grupo en Florencia también que estaban trabajando querían esta finca, y un diputado que había en Ciudad Quesada estaba dispuesto a ayudarles también. Y no sé quién les recomendó o por qué. Resulta que este grupo de Florencia invadieron esta finca de Clímaco Salazar. Ajá. Y entonces las autoridades los echaron afuera y quedó sola, pero ahí estaba la familia de don Clímaco, la señora él no había desocupado la finca. Resulta que cuando ya se prometió que se iba a dar la finca, al grupo en el que yo estaba, que era el de La Fortuna, nos llamaron aquí para que viniéramos a recibir la finca. Ajá. Y entonces vinimos, no todos los parceleros, porque algunos no pudieron ubicarlos, pero la mayoría llegamos ahí y nos rifaron las parcelas y ya nos dieron el número de cada parcela y vinieron y nos entregaron las parcelas. Nosotros desconocíamos algunas cosas. Y llegamos y todos contentos. Nos fuimos para la casa para venir ya esa semana a ver qué hacíamos, un rancho o algo en la parcela. Cuando teníamos como unos 10 o 12 días de estar aquí, hubo un día que solamente estuve yo solo, sin ningún compañero. Ya en la tarde me llegó un compañero y después habíamos 3, 5, 10 o 15, así estábamos. Estuvimos así por 17 días. Hasta los 17 días llegó nuevamente la orden del señor Rolando Elizondo, mandó a un secretario que él tenía a entregarnos la finca. ¿Y cómo se mantenían en ese momento? Nosotros en ese tiempo algo teníamos ahí para sobrevivir, porque todos éramos jornaleros. Ajá. Pero había algún poquillo de economía, entonces comprábamos comida. Ajá, para mantenerse. Algunas veces doña Flora nos invitó a almorzar y nos invitó al café. Señora se portó muy bien con nosotros, fue muy bella persona. Doña Flora Valerio, ¿verdad? La mamá de los Aranas. Y había una señora que vivía en una casa aquí, esquinera, que era ajena a los parceleros, pero esa señora estuvo haciéndonos la comida y nosotros traíamos qué comer y ella nos cocinaba allí. ¿Y cómo? Entonces se llamaba doña Josefina Morales, esa señora. Bueno, y luego que ya nos dieron las parcelas, pues entonces la mayoría nos fuimos a hacer un rancho a la parcela. Otros se ubicaron en casitas por aquí y así ya comenzó el asentamiento. Comenzamos a trabajar ahí, no había crédito, no había el IDCO no tenía posibilidades de ayudarnos, pero el mismo don Clímaco nos llevó al banco y nos consiguió un crédito ahí para sembrar maíz, que por cierto fue un fracaso porque aquí había mucho gamalote y el maíz no sirvió por el gamalote. Pero después seguimos con otras cosas ahí, y ahí siguió la lucha hasta la fecha. Poco tiempo después ya se habló que era necesaria una escuela aquí, y entonces en aquel galerón allá adentro se consiguió el primer maestro y se comenzaron a dar clases. Después, como el lugar no era muy apto, se consiguió esa casona grande que hay allí. Así se fue creciendo el asentamiento. Esa casa estuvo sirviendo de escuela también, mientras se hacía la escuela. Después ya se formó una junta de educación, y del cual el señor presidente de la junta no podía ir o no sé por qué no pudo ir, entonces
Yo estuve a cargo de eso, de ir a conseguir ayudas con un señor de Lida, con Edgar Chacón. Fuimos donde el presidente del instituto, era el Instituto de Tierras y Colonización. Y entonces él me prometió ayuda, madera y cosas, y ya hicimos la escuela. Y después de eso, ya comenzó la escuela se hizo aquí en el centro de población, ya se ubicó la parte ahí de la plaza también, el cementerio, y ahí seguimos. Esto sucedió, el comienzo de este asentamiento sucedió en el mes de septiembre del año 1980. Ese año fue que llegamos aquí. Los 17 días que estuvimos antes que nos dieran la parcela, fue en ese mes, y luego ya al entrar, mejor dicho, en noviembre ya éramos parceleros aquí. Contarnos cómo fue que se le dio el nombre de La Perla a este lugar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mire, este lugar había muchos sapos y entonces le llamaban la sapera. También había un arbolito de eso que llaman matasanos por allí en cierta parte, y también le decían matasanos a esto. Pero nosotros consideramos que estos nombres no eran los convenientes. Entonces los de Lida, los del Instituto de Tierras y Colonización nos dijeron que buscáramos un nombre para el asentamiento, pero que no fuera con nombre de santo, porque eso era muy repetido y ya eso aburría aquí, nos dijeron. Entonces comenzamos a ver qué nombre, y en una reunión ahí con algunos parceleros yo conversé con el señor Mario Vargas, y le dije, ¿qué nombre ponemos? Bueno, dice, a mí me gustaría poner aquí Asentamiento Costa Rica. Y le digo, ¿no te parece que hay un lugar, hay un nombre, que en Costa Rica solo hay un lugar con ese nombre? Y no es repetido, porque no le ponemos un nombre así, que no sea repetido en ninguna parte, porque hay muchos lugares aquí con nombres de santos y otros lugares. ¿Y cómo? Me dice. Le digo, pongámosle La Perla, porque solo en Siquirres de Limón hay un lugarcito que le llaman La Perla de Siquirres, y no hay otro. Me dice, pero ¿y ahí? ¿No cree que eso es aburrido? Le digo, no, eso es un nombre bonito. Le digo, imagínese, vamos para La Perla. Le digo, es un lugar, una perla es algo muy bonito. Bueno, ya otro día fue la reunión, y ya nos reunimos ahí con varios parceleros, y llegó un señor y dijo que pusiéramos Santeduviges, pero la gente no aprobó ese nombre. Otro dijo que pusiéramos Los Laguitos. Entonces dice otro parcelero, y cuando decimos, ¿para dónde van? Para Los Laguitos, dice, todo el mundo se va a imaginar que vamos así, ¿verdad? Como un renacuajo brincando para Los Laguitos. Sí. Y entonces, pero yo había propuesto ese nombre, entonces ya lo propusieron, y ahí se quedó La Perla. ¿En votación? Sí, quedó La Perla, por eso fue que ya llegamos a llamar esto La Perla de la Fortuna. Y poco tiempo después, los señores de Tierras y Colonización del Instituto nos llevaron a San José en un bus, porque parecía que ese instituto iba a desaparecer, no tenían financiamiento. Entonces nos llevaron para cambiar el nombre de ese instituto. Llevaron un bus de aquí lleno de personas, no sé de otras partes. Llegamos a la Asamblea Legislativa. Ellos fueron a proponer que se le cambiara el nombre al Instituto de Tierras y Colonización por IDA, Instituto de Desarrollo Agrario. Y llevaron
varios campesinos para que fuéramos a darles apoyo para hacer eso, pero era porque el instituto estaba a punto de cerrar. Y entonces ya siguió con el nombre de Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, y entonces ya siguió funcionando de esa forma. Eso fue en el año, más o menos en el año 81, porque nosotros llegamos aquí en el 80. Bueno, don Miguel, muchas gracias por contarme y explicarme sobre la historia. Muchas gracias. Mucho gusto. Cualquier otra cosa que me pueda hacer disponible en otra ocasión también. ¿Cómo está, abuelo? Muy bien, usted, mi nieta. Bien, gracias a Dios. Abuelo, vengo a ver si usted hoy me puede contar un poquito de la historia de la perla. Con mucho gusto. Pues encantado. vamos adentro a que me cuente. Bueno, abuelo, muchas gracias por haberme recibido en Bueno, la con casa. mucho gusto. Bueno, para contarle yo de dónde llegué, yo vivía en el tanque. Estoy bien en el Bien lo tanque. sabe. Ajá. Trabajaba con el señor Mario Quesada. Ujú. ¿Qué hacía usted? Y trabajador de campo ahí. Ajá. Habían días con el ganado. Otras veces me llevaban a podar cercas, Ujú. regar herbicida. Entonces, eso es lo que yo hacía en esa finca. Ajá. Solo cuando hacían la compra de ganado allá en Chambacú o por allá, entonces sí teníamos que ensillar las bestias a la 1 de la mañana y jalar a esa hora a Chambacú. ¿Y usted estaba casado o no estaba casado? No, ya yo los tenía aquí, ya eran 5 familias tenía yo. Ajá, tenía 5 hijos. Que mi compañero, que el mandador de la finca ya murió, que se llamaba Danilo Pérez, Ajá. de la finca de Mario Quesada. Ajá. Y fue una sospecha grande, me sorprendí cuando nos gritaron que viniéramos a recibir la parcela. Ajá. Dejé botado todo donde andaba yo trabajando y a venirnos a recibir esta parcela. Ujú. ¿Qué día llegó usted aquí a La Perla por primera vez? Bueno, nosotros llegamos aquí porque nos avisaron que ya teníamos la parcela, entonces vinimos a recibirla. Pero no nos dejaron todavía trabajar, adueñarnos de ella, porque había habido otro grupo de Florencia Ajá. que querían estas parcelas. Ajá. Que el diputado, cuando ese era, Uber Rojas, era el diputado. Y Uber estaba haciéndole todo lo posible para meter un grupo de Florencia aquí a esta finca. Ajá. Querían quitarle a ustedes. Entonces a nosotros no nos dejaron trabajar hasta que no se resolviera ese problema. Ujú. Entonces nos dieron lugar de, cuando ya existía el corral, hay una salida. Y nos dejaron estar en el corral, pero cuidando la entrada, que no se nos metiera el otro grupo. Ajá. Ahí estuvimos como 22 días durmiendo, ni dormíamos, era un bullón lo que hacíamos ahí en el corral. No dejábamos dormir a los otros, ni dormíamos. Y como a los 22 días, nos gritó, vino don Clímaco Salazar, que vivía en la casona esa, el dueño de esta finca. Y vino ahí donde estábamos el grupo en el corral, ese era un corral. Ajá. Y dice, muchachos, mañana a trabajar, ya se hizo el arreglo de esto. Ya era de ustedes. Mañana a trabajar todos. Don Clímaco Salazar llegó y juegan, otro día apenas amaneció. Yo y otros se dieron un chorro, unos iban para el lado de Tres Esquinas, otros para el Monterrey, otros para el tanque, a venir con la familia allá, con la mujer y los huilas, a meternos, los que teníamos casa. Yo pegué casa, yo salí favorecido con aquella casa ahí. Ningún otro parcelero, no, bueno, Mundo se vino ahí a vivir a un salitre de ganado, donde había una Ajá. canoa de echarle sal al ganado, ahí se vino a vivir Mundo.
Y yo no, yo me vine a meter a la casilla ya, con casa propia y todo. Ya. Topó con suerte. Sí. Y otros, casitas de aquellas casitas que hay viejas ahí todavía. La donde vive, creo que los hijos de Guarú, esas casitas todavía están ahí. Unos poquitos y el resto no pudieron venirse porque no tenían casa. ¿Y cómo era la Pajuila en ese entonces? Ya la Pajuila no, ya era más... La Pajuila no estaba muy contaminada todavía porque cuando eso había poca gente hasta en Los Ángeles. Ajá. Que yo, el día que me tocó, el primer trabajo que yo hice fue chapear la ronda en la calle, que era un charral altísimo, y el alambre todo en el suelo. Ajá. Y yo la agarré desde allí, de la división con los vallas, ay, todavía yo estaba macizo. Y agarré, me palmé el cuchillo y dije a volar el cuchillo por la ronda, hasta pegar a la quebrada, porque esta parrera pega a la quebrada. Y tomé agua de esa quebrada, yo todavía, calculo. Claritica Ahora el no agua. tomo yo agua de esa quebrada, igual. Claritica el agua. Clarita y aseada todavía, no estaba muy contaminada. Ujú. Esto hace 35 años. ¿Y qué fue lo que empezaron Tomé a agua. sembrar las personas? Ya cuando ya fue cosa de trabajar, no teníamos plata. Pero el mismo don Clímaco Salazar llegó en la noche misma. Dice, muchachos, si ustedes no tienen plata seguro para trabajar, si quieren yo les hago una vuelta en el Banco Nacional, para que vayan, unos se fían a los otros. Vamos, uno fía al otro y al otro al otro y al otro al otro, para que yo les voy a abrir una cuenta. Sí, una cuenta en el Banco Nacional. Clímaco cuando eso todavía respondía. Y ahora yo creo que ya no tiene nada. Y de veras, otro día todos para Ciudad Quesada a fiarnos unos a los otros, para sacar un poquillo de plata, para sembrar maíz, que todo esto lo sembré yo de maíz, toda la parcela. Viera qué pobres chiquillos los míos, y Roy y Víctor Hugo, que eran los grandes, que estaban como este. Y unos temporalones que se socaron en esos días que teníamos la milpa allá en el lote y los pericos a montones. Pobrecitos, viera, llegábamos a las 5 de la tarde mojados todos tres de espantar pericos, para que no se comieran el maíz. ¿Y cuando hubo la crecida? Ah, bueno, vino y el río se llenó en esos días también. Pero sí fue llenón del río, no se ha vuelto a llenar como ese día, que llegó ahí al puente, se venían los chorrones de agua del río por ahí. Y habían algunos que ya vivían al lado allá, y trajeron una lanchilla, yo no sé de dónde, para montarlos en la lancha y que pasaran aquí, venían a quedarse ahí en la parcela mía. Ajá. Había ellos y como 4 familias habían viviendo adentro, allá en el río. ¿Sí? Buenas tardes, doña Nelly. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Le vamos a hacer una entrevista a usted sobre cuando usted llegó aquí a La Perla. Con mucho gusto. Cuéntenos cómo era cuando llegó usted aquí por primera vez a La Perla. Cuando nosotros llegamos por primera vez aquí a La Perla, ya y lo que habíamos eran solo campesinos, ¿verdad? Los mismos de los asentamientos que estábamos recibiendo, todo el mundo. Pero nosotros no, habíamos muchos que éramos muy pobres y entonces no había ni a dónde meternos. Entonces don Clímaco Salazar los dice, no, don Memo, dice, venga, métanse aquí, dice, en este galerón. ¿Ve? Y entonces ahí lo metimos 5 familias, 5. En cuentas hasta mi hijo, que traía familia ya, ¿verdad? Y entonces ya ahí habían 5 familias. Pero ya ahí teníamos que ver cómo hacíamos para empezar a luchar, la verdad. Para comer y para todo eso, porque ya ahí no traíamos plata ni ya hay nada. Pero Dios no le falta a nadie. Usted sabe que Diosito es tan bueno y tan poderoso con uno que si no fuera eso, bueno. Y en eso viene doña Olga y me dice, doña Nelly, no se aflijan. Dice, aquí estamos nosotros a la par de ustedes y yo los requete conozco a ustedes, dice. Y si tengo que darles el bocadito de comida, con mucho gusto. Oiga. Y nosotros, bueno, ahí estábamos todos. Y después ya otro día, ya salimos y los venimos, dejamos todo allá y los venimos, ¿verdad? A ver a la parcela, a ver qué hacíamos. Y entonces ya me dice mi esposo, vamos para llevarla yo a los carriles, dice, a ver a dónde, por los carriles, dice, a ver a dónde es, ¿verdad? Para que usted vea los carriles. Ah, bueno, le digo, está bien.
Y ya los vinimos, pero eran charrales, solo charrales, gamalote era lo que había, puro gamalote. No había nada, ni un palito de leña o donde prender uno, agarrar para prender el fuego, ni casa, nada. Esto eran unos charralones, nada más. Solamente estaba la casona de Don Clímaco. Nada más. Nada más. Eso era todo. Y el galero, donde lo metimos todos. Ajá. Y bueno, ya de ahí empezamos a lucharla y a lucharla nosotros con una cosa y con otra y a ver qué hacíamos. Y en eso ya vino la doña Olga y dice, doña Nelly, dice, yo les voy a dar el bocadito de comida a ustedes, dice, porque ustedes ustedes yo los conozco como son. Y todos los días nosotros veníamos a trabajar, cuando nosotros llegábamos, estaba la empleada, o estaba Quime, el chiquito, o estaba doña Olga, con una tazón de comida ahí para nosotros. Oiga, todos los días del mundo. Viera qué personas más excelentes eran esos. Esas personas fueron, pero excelentes con nosotros, buenísimos, ¿verdad? Y ya después, cuando ya ellos como al año llegaron, y entonces nosotros ya vinieron y dice, don Memo, dice, usted me va a cuidar la casona. Doña Nelly, usted me va a limpiar, dice, la casa, ¿verdad? Él se hiciera cargo de la casa. Sí, hacerme cargo de la casa. Le digo, está bien. Dice, y nosotros le seguimos pagando. Ajá. Y de verdad, ya todas las noches me hemos ido y se quedaba allí cuidando y toda cosa. Y yo de 15 a 15 me metí a limpiar esa casa grande de 2 plantas. Ajá. Me costaba, pero lo hacía. En 2 días yo lo hacía. ¿Usted sola? Sí, en 2 días yo lo hacía. Ah. Y bueno, y ahí empezamos a fuerciarla, y una cosa y otra, y deli, y cuando ya arrancamos gamalote y le metíamos fuego, y íbamos haciendo el tamaño limpio, ya sembramos arroz, en otro pedazo sembramos tiquisque, y después se vino la creciente del río, y los dejó, como ver esa calle. Y nosotros sin plata y sin nada, y con la jarana al pescuezo, digamos, como se dice, porque habíamos sacado una platica para sembrar el arroz y sembrar el tiquisque y todo eso. Y yo lloraba en ver digo, Memo, por Dios, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? Ya el río pasó, todo esto ahí pasaba las lanchas, todo esto ahí. Esto ahí eran puras lanchas, todo, juntando la gente y todo. Uh-huh. Habían palos aquí atrás, que habían hasta 10 personas encaramadas en un palo. Las 5 familias. Y usted sabe, viera usted qué barbaridad. Bueno, eso era durísimo. Pero bueno, y ya después, yo lo que pensaba era en la jarana del banco, que teníamos esa jarana, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Decía yo, que era la esperanza que teníamos, los tiquís que habíamos sembrado y el arrozal. Pero bueno, quedó como era ahí. Dice mi esposo, bueno, ya Nelly, ¿qué iremos a hacer? Ya? Le digo, tranquilo. Le digo, tatica Dios sabe. Le digo, Él se llevó todo, Él sabe qué hace con nosotros. Bueno, y imagínese usted que como no se veía nada, ni de tiquisque, ni arroz, nada. Entonces un aterrón de solo lodo y todo. Uh-huh. Y una matías de maíz que teníamos y todo quedó. Teníamos los cuchillos y unas palas y todo en un tanque viejo ahí. Y todo se lo llevó el río. Ay, bendito Dios, de eso que yo lloraba más. Dile, Memo, ahora que vamos a ver nosotros sin fierros para trabajar. Sin nada. Sin nada. Viera qué cosa más terrible, bueno. Y como al mes, venimos nosotros otra vuelta a dar vuelta, ¿verdad? A sembrar. A dar vuelta, ¿verdad? Porque ahí no se podía sembrar. Ya no. Y ya a dar vuelta. Cuando vemos el arrozal allí, todo el arrozal completamente a como estaba. El tiquiscal igualititico, bendito Dios, digo yo, Señor, pero qué grande que sos. Usted sabe qué poder tan grande. Y agarramos arroz, que viera usted, hasta una de la universidad vinieron a ayudarlos a nosotros a porrear arroz. Cuando ¿cómo le dijera yo? Se venían grupos de universitarias a hacer pruebas, sí. Y entonces a nosotros los ayudó ellas a porrear arroz. Viera usted, sí, no crea. Fue una bendición. Sí, fue una bendición de Dios. Y hicimos toda la platica siempre para pagar la jarana, y pagamos la jarana y los quedó plata todavía. Bendito Dios tan bueno. Uh-huh. Usted sabe. Sí, nosotros hemos pasado cada tragedia que viera ustedes qué duro.
Duro, duro, pero ya ahí estamos, gracias a Dios. Bueno, doña Nelly, muchas gracias por mucho haberme gusto, mi recibido en chiquita. su casa. Me encantó mucho la entrevista, que Dios la Gracias. bendiga. Bueno, amén, mi chiquita, que Dios me la bendiga a usted. Hasta luego, doña. Hasta luego, Dios me la acompañe. Buenas tardes, doña Guadalupe. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Nosotros en esta investigación queríamos saber un poquito más a fondo cuál era su función en el ITCO para ese entonces. Mi nombre es Guadalupe Campos Rojas. Mi familia proviene de Puente Casa de Florencia. Yo me inicié en la institución en el asentamiento campesino Zona Fruca en el año 1977. Yo nunca imaginé que yo iba a llegar a trabajar a una institución como es esta, que ella se expande por todo el país. Yo llegué ahí, mejor dicho, de paso. En esos días que yo llegué, la muchacha que trabaja ahí fue despedida. Entonces a mí me ofrecieron el trabajo, el puesto, sí. Yo sinceramente entré como miscelánea a trabajar ahí, pero no era solamente el hecho de ser miscelánea, sino que había que hacer de todo. Había que atender al público, había que atender el radio, en esos entonces era radio de comunicación, había que dar mensajes, recibir mensajes. Se trabajaba con mucho amor a la institución. Ahí no se contaban las 8 horas, sino que si uno tenía que quedarse, se quedaba más. Y fue un tiempo muy bonito, en el tiempo que yo trabajé ahí en Zona Fruca. Luego, en el año 1980 al 82, el ITCO negoció esta finca con don Clímaco Salazar. Ellos eran los dueños de esta finca tan grande y esa casona que está ahí. Al negociar la finca, nos indican que la oficina la van a pasar para acá. Para mí eso fue una gran alegría porque ahí en Zona Fruca, a pesar de que era muy tranquilo, muy bonito, ahí no se contaba con luz eléctrica, no se contaba con agua potable. Lo que había era una bomba para el agua y una planta para la corriente. Se ponía por 2 horas y ya está, se apagaba. Se ponía a cargar la batería de radio y ya está. Ya cuando nos iniciamos acá en el asentamiento La Perla, que antes la finca no tenía ese nombre, sino que se llamaba Ganadera La Vega, cuando era de los señores Salazar Vargas. Nosotros ya nos pasamos para esta oficina, cómodamente, muy lindo todo, más bien nos sobraba espacio. Y ya se escogió a los beneficiarios. Esta comunidad en ese entonces era muy pequeña. Yo creo que aquí apenas habían como 5 familias. Estaban los Aranas, estaban los Corderos, estaba un señor Beto Casco y otro señor de apellido Miranda, creo que eran. Ellos eran empleados de la finca de don Clímaco. Este grupo de La Perla, mejor dicho, ellos son de Colonia Trinidad, de Naranjo, creo que hay gente de San Carlos, pero no así muy cerca de esta comunidad. Porque cuando había tan poquita gente aquí que ya ni siquiera existía como conformar un grupo. Entonces se hizo el día, hizo los estudios correspondientes y se les hizo un estudio de selección de beneficiarios y ellos calificaron para esta finca. Ellos fueron adjudicados en el 80 al 82. Yo recuerdo que cuando la situación de antes era muy difícil. Ahorita donde está el salón comunal, ahí lo que había era un corral. Ahí se vinieron a establecer 2 familias, porque no tenían dónde estar. Allá atrás al final, donde está aquella casa, allá al final, ahí era donde don Clímaco tenía el galerón para guardar los chapulines y todas esas cosas que usaba, las rastas y todo. Ahí también vivió otra familia. Y así, en una pobreza, mejor dicho, ya que usted sabe que cuando se empieza un asentamiento es algo muy pobre. Aquí no había, ya que digo, repito, no había tampoco había ni luz.
No, luz y agua digo que no había, porque ahí en la casa Gandhi lo que se manejaba era una bomba. Ya ahí se fueron estableciendo ellos, cuando don Clímaco vendió la finca quedó el cultivo de plátano, entonces por eso ahí ellos se fueron organizando un poquito y gracias al cultivo de plátano ellos fueron viviendo. Ya después Edilco en ese entonces les daba una laminita de zinc plástico para que ellos hicieran una casa. Pero aquello en los tiempos de calor era fatal porque eso es como un cartón calientísimo. Ya y gracias a Dios que ellos fueron gente trabajadora que la institución escogió para este asentamiento y ellos fueron trabajando y yo veo que ahora el asentamiento es un asentamiento, a pesar de que ya vencieron la limitación y muchos han vendido lotes y han vendido las parcelas, pero la mayoría se mantienen acá y le han dado un auge muy grande al asentamiento. Porque ahorita, si ustedes ven aquí en La Perla, hay empacadoras, hay tostadoras, está ustedes ahí la UNED, está tantas cosas cercas que tenemos. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo entré ahí a Zona Franca, yo para ir a un médico, yo tenía que ir a Ciudad Quesada Fortuna, porque aquí no había nada cerca. No había teléfono. Para hablar uno al teléfono tenía que salir a Los Ángeles de la Fortuna. Y así tantas cosas que uno ve ahora que están tan cómodas a la mano como dicen, de cada persona. Y desde esa época de 1982, ¿nos puede mencionar qué acontecimientos importantes hubieron en esa época? Recuerdo muy bien acá en el asentamiento de La Perla, una inundación que hubo, el río se salió, se creció demasiado. Ese día llovió mucho y el río se salió del cauce de él. En ese entonces habían solamente varones trabajando en la oficina, eran 2 hombres. Ellos tuvieron que correr a Fortuna a conseguir unas lanchas prestadas para entrar ahí al asentamiento a ver si todavía queda gente, porque ya la mayoría de la gente, sí, gracias a Dios que ha salido. Hubo que sacar animales, muchos se ahogaron, muchos animales. Uno veía que bajaban cerdos y gallinas. Yo esa vez me fui a curiosear, como dicen. Yo llegué hasta donde vive ahorita este señor, Don Mundo. Hasta ahí llegaba que crecía el río. Y usted veía que yo era solo agua. Y en ese entonces yo me recuerdo que vino un equipo de La Nación. Ellos publicaron en La Nación, hicieron un reportaje muy grande y sacaron fotos. Y eso fue uno de los acontecimientos que yo recuerdo acá en La Perla. También recuerdo que estando yo en Zona Franca, un día estábamos ya de noche, cuando oíamos que tocaban la puerta de la casa y era un señor que teníamos que trabajaba como peón de campo. Entonces ya le preguntamos que qué necesitaba. Entonces nos dijo que la señora se estaba mejorando, que necesitaba que fuéramos a ver qué podíamos hacer. Mi hermana me dice, vaya usted. Y yo, ¿cómo yo voy a ir? Y yo, si yo no sé, cuando yo no había tenido hijos. Ella sí ya había tenido hijos, ella sabía cómo era. Entonces me dice, no, vaya usted, y dice, mejor. Entonces yo me fui. Y donde yo llegué y vi que ellos, ay, Dios mío, ellos vivían en una pobreza muy grande, ellos dormían en el suelo. Ella estaba mejorándose en el suelo. El señor, yo le digo, ¿qué hacemos? Entonces me dice, ya el chiquito está afuera, dice, hay que cortarle el ombligo. Y yo, ¿y tiene con qué cortarse? Y me dice, no, y lo único que tengo es una navajilla. Y digo yo, ¿y qué hacemos con esa navajilla? ¿Tiene alcohol? Entonces me dice, sí, yo creo que aquí hay un poquito de alcohol. Entonces, y yo con todo el miedo, yo agarré la navajilla y yo calculé más o menos, fue una cuartita para arriba del ombligo. Y se la corté y le amarré. Y ya, el chiquito acaba de nacer. Entonces yo agarré y lo envolví en unas cobijas y lo limpié. Y otro día, buena mañana, la señora se la tuvieron que llevar para Chachagua, porque en Chachagua hacía bebés, porque la tenía que revisar un médico, y porque al dar luz así, sin ninguna asistencia médica, y no, gracias a Dios que viera que la señora quedó bien, y el chiquito creció bien formado. Esa fue una experiencia, la única que he tenido, y sinceramente nunca pensé que yo iba a pasar por eso. Ajá. Otra cosa que cuando yo trabajaba en la institución, cuando las escrituras se entregaron, también se formaron los asentamientos Valle Azul, San Lorenzo, la Unión de Monterrey, en Los Criquis había otro asentamiento,
En ese entonces, en la administración de don Daniel Gober se hizo una entrega de escritura muy grande y ahí el beneficiario lo único que pagó fue 1 colón por las escrituras, el resto fue, las parcelas fueron regaladas y la gente quedó muy agradecida porque ya hay tanto como en la institución como con el gobierno en ese entonces que a uno le regalaran unas 5 manzanas que son como 10 hectáreas. Ya uno se sentía feliz, y más las tierras de Zonafruca, que eran unas tierras buenísimas. Y aquí sí, yo creo que los beneficiarios tuvieron que pagar, pero igual a plazos de tanto por año, que eran 25 años de plazo, y a una cuota cómoda por mes. Entonces fue el ITCO el que entregó las tierras a los parceleros. Sí, en ese entonces las escrituras fueron entregadas cuando era ITCO. Ya cuando pasó IDA, porque yo me recuerdo que aquí primero se entregaron las parcelas y algunos lotes, después quedaron algunos lotes sin entregar. Entonces ya cuando el IDA fue, entonces sí el IDA entregó escrituras, aquí también en algunos lotes. Usted estaba aquí el día que le dieron la noticia a los parceleros, porque digamos, también habían problemas con gente de Florencia que quería adueñarse de varias tierras aquí. Es que, por ejemplo, casi antes las reuniones no se hacían en oficina. Se visitaba, el encargado de asentamiento visitaba mucho al parcelero y se reunía con ellos. No es como ahora, que ahora, mejor dicho, el parcelero tiene que andar buscando al funcionario. Antes no, antes era el funcionario que visitaba al parcelero. Tal vez en alguna reunión fue que ellos les comunicaron eso, porque que yo recuerde, en oficina no. Y digamos, después de la inundación que nos acaba de relatar, ¿cómo después de que pasó todo, cómo quedó la tierra? ¿Qué se veía diferente? Ya, imagínense esos barriales y todo tapado, porque ya simplemente el barro tapó todo. Ya ellos, mejor dicho, tuvieron que iniciar de nuevo. A ellos lo que hacía era que el ITCO en ese entonces, IDA, les daba unas recomendaciones para que ellos fueran a tramitar un préstamo con el Banco Nacional. Yo recuerdo que ellos llegaban a la oficina y así como tan simplemente se hacía una carta que ya el machote estaba hecho. Nada más se rellenaba con el nombre y número de cédula, lo que el señor iba a sacar, para qué lo iba a sacar, y se recomienda, nada más se recomienda, y iba firmado por el encargado de la oficina y se le ponía el sello, y con eso se iban ellos y les daban un préstamo al banco. Qué buena parte de la historia, digamos. Es bonito saber un poco más, digamos, esa parte de que aquí era una ganadería, o el nombre ¿cómo es? Ganadera La Vega. Ganadera La Vega. Esa parte no la conocía. Ahí también la casa, en la parte alta, sirvió de escuela. Hubo un tiempo que ahí se dio clases ahí. Usted estuvo para el tiempo que estuvo la escuelita aquí en el galerón de ¿cómo se llama? Allá en Apacadora. Ajá. Sí. Yo creo que después de eso fue que la escuela pasó a... ¿Cómo era la escuela? Ya, imagínense ahí lo que era eso. De todas maneras, don Clímaco lo que tenía era también para guardar. Yo creo que era una chanchera lo que tenía ahí. Cuando eso. Ya imagínate, allá ahí seguro lo que hicieron fue que hicieron una reparacioncita y ya está. Unas mesitas rústicas y unas sillitas. Ya. Y después se pasaron ahí para la casona grande. Y después de ahí ya fue cuando yo creo que formaron la escuela allá. Cuando a ustedes los trasladaron aquí, llegaron y digamos, hay una parte donde se narra que Clímaco tenía un aeropuerto. Sí, en la parte de atrás. Ese era el aeropuerto de ellos. ¿Él tenía pilotos o él manejaba sus propios aviones? Ve, ahí sí que no le puedo decir, porque ya cuando nosotros nos pasamos para acá, ya eso pasó a ser parte de la institución, ya él no tenía acceso a nada de la tierra, pero sí a mí me contaban que sí, que ellos, ahí llegaba muchos amigos de ellos en avionetas. Y digamos, ¿por qué causas fue el que, digamos, Clímaco tuvo que venderle a la institución? Ajá. Ya, y ahí yo supongo que se crió, tal vez él quería
vender la finca y el día le daba una buena opción de compra, que pagaba bien, porque entonces, en ese entonces, usted recuerda que la plata valía mucho, ¿sí? Ujú. Y después, cuando eso él vendió acá y se fue a vivir allá por Quebrada Azul. Ok, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito, ya con esa información es más que suficiente. Ok. Bueno, hoy vamos a visitar a don Mario Vargas para continuar con las investigaciones del pueblo de La Perla. Mario, venga acá. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, gracias a Dios. Venimos a hablar con usted. ¿Qué? ¿Están portando pura vida? Pura vida. ¿Están estudiando bastante? Sí. Ah, bueno. Bueno, don Mario, ¿y cómo llegó usted aquí y cómo eran esas tierras en ese entonces? Realmente es una buena pregunta, porque en ese momento era una finca ganadera, una finca que se dedicaba a la producción de ganado y una otra área al cultivo de plátano. Otra de las acciones era que en ese momento no había carretera, pero era un empedrado, piedra bruta. Un año después que llegamos aquí es que comienzan a hacerle el pavimento a estas carreteras en la administración de don Rodrigo Carazo. Y entonces es ahí donde entramos ya a ver desarrollo, porque aquí ya un caballo a lo mejor valía un montón, porque a caballo se sacaba, o sea, ayudaba a uno. Al principio, como en todas las cosas, pareciera que son un poco difíciles, pero a través del tiempo el desarrollo se va dando y usted va adquiriendo todas sus necesidades. Hay cosas interesantes. Para comenzar una finca, para comenzar el desarrollo, se ocupa dinero. Nosotros tuvimos esa gran suerte que por medio de don Clímaco, que era el dueño de esta finca, se nos abrió un crédito en el Banco Nacional, que todos tuvimos derecho a ir a solicitar un crédito ahí. Y había una relación muy interesante que ustedes no conocen y es bueno que la conozcan. Los bancos, especialmente el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, tenían juntas rurales. Juntas rurales que usted llegaba con la vaca y la impregnaba, o 10 vacas y le daban plata por esas 10 vacas, ¿ya? O por 5 vacas o por un toro, lo que usted llevara. Y usted con un fiador iba y sacaba plata. Sacaba, qué sé yo, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 pesos o más, con fiadores. Todas esas juntas rurales fueron desapareciendo a través que se fue desarrollando más, pero nosotros tuvimos oportunidad en ese entonces de ser partícipes de las juntas rurales. Entonces ya tuvimos créditos para desarrollarlos, para comprar una vaca, para comprar una bicicleta, para comprar un carretillo, para comenzar a ordenar el desarrollo, para construir una rancha, para hacer algo, para todas esas cosas. Entonces ahí comienza un plan de desarrollo para cada familia. En ese momento era un poco fuerte porque esta finca era muy azotada por gamalote. Las partes más de la quebrada para allá tenían mucho gamalote y el gamalote es muy difícil perderlo. Y entonces, pero la gente fue siendo fuerte y lo venció. Hoy día uno se comienza a ver, bueno, ¿qué hicimos nosotros a partir de 35 años? O en el espacio de 35 años. Bueno, yo digo una cosa, que desarrollar una serie de familias que llegaron, porque en estas familias usted va a encontrar hoy gentes que son profesores, gentes que son ingenieros, otros que son técnicos, otros que son... Todas estas familias fueron desarrollando y ese es el desarrollo de una comunidad. No solamente los viejos que llegaron, tienen su carro, tienen su moforma, tienen otros bienes, otros se fueron, pero fue un desarrollo íntegro que nos llevó a que hoy seamos un pueblo fuerte, fuerte, fuerte. Porque vea qué interesante,
cuando esta finca se compró, el valor de ella fueron 5,5 millones. Vean ustedes, porque el dólar estaba al 6.60, en esos días pasó al 8.60, 5,5 millones. Y póngame cuidado, la finca había que pagarla. Entonces, las 29 familias nos tocaba un valor de 200,000 pesos, 230,000 colones. La más barata costaba 198,000 pesos. Y ahí se fue. Aquella casa que tiene ahorita la UNED y aquella casa de allá, de la esquina, más otras cosas que se levantaron ahí, digamos lo que se las... No, con esa palabra no. A alguien se la regalaron, ¿verdad? Esa casa y aquella casa quedaron por 1 millón de pesos. O sea, nosotros nos correspondió pagar 4,5 millones. La finca costó 5,5 millones. Entonces, aquella propiedad y aquella quedaron por 1 millón de colones. Vea usted si todo era barato en ese momento. Pero el dinero también, bueno, hablar de 50 pesos era un montón. Una Coca-Cola valía 1 colón. Todas esas cosas eran un relajo. Usted se iba y compraba un par de zapatos. Yo no sé si esta clase habría en ese tiempo, pero de esto a usted le costaban 6 pesos a lo mejor, 5 pesos. Era un mundo diferente. El dinero rendía muchísimo. Entonces, el valor de esta finca fue ese. Pero a partir de ahí, fue cuando vino ya aquellos desmadres de los famosos petrodólares, que habían endeudado el país mucho, trayendo dólares del extranjero, y el país se endeudó. Y entonces le tocó a este señor Carazo afrontar esa situación y se le hizo una situación difícil a don Rodrigo. Y entonces es cuando ya pasa el dólar de 8.60 pasa a 20 pesos. Eso es un volconazo fuertísimo, que es una economía ya en estado de golpe de gracia. ¿Ah? Y todavía no se queda ahí, se queda, se eleva, yo creo que en ese tiempo llegó hasta 50, 60 pesos la cuestión del dólar. La situación es que eso deforma la economía y comienza ya a entrar el país en trances económicos que afecta a todos. Pero generalmente hay una situación interesante. Ustedes me hacen una pregunta interesante. Bueno, ¿qué había y qué pasó? En el 80, nosotros estábamos tan ilusionados, ya sembrando yuca, porque ya entró una empresa llamada Yucatica y nos compraba la yuca y todos estos movimientos fueron muy lindos. En el 81, vino ese río Peñas Blancas y se llenó al grado que se unió con la Pajuila y entonces hay una situación dura de pelar ahí, como es. Al crecerse en los ríos, se inundan las fincas y se inundan los yucales y los arrebata todo. Cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y en la parte de adentro habían aparentemente unas 50 familias o 50 personas trabajando, nosotros nos preocupamos mucho, porque todos los habitantes de acá se iban para allá a trabajar, no habían casas adentro. Cuando ese río estaba, que eran borbollones de agua por todo lado, y la Pajuila ya venía llegando a ese galerón, ahí donde se empacaba, era el río Peñas Blancas revuelto con eso, se había taponeado abajo, entonces el agua se iba metiendo y iba creciendo hacia arriba. En la casa de ahí, donde está la universidad, yo había visto una lancha grandota. Y aquí no queda más que ir y apiarla y treparlo, a traerla al hombro y buscar gente para pasar al otro lado para sacar a esa gente de allí, ¿verdad? Y bueno, ligeramente alguien vino con un carro y la echamos y nos metimos allá con la lancha, le amarramos un megate como de aquí a allá y nadie quería arriesgarse a la situación.
todo el mundo le comía, no tenía miedo. Apareció Freddy Arana, apareció un muchacho Vargas de allí abajo, ahorita se me olvida el nombre, pero gente muy valiente. Y no me quedó más que arriesgarme yo con ellos, ¿verdad? Y yo no los iba a dejar meterse en solos. Y entonces agarramos unas tablas y les hicimos una forma de paleta ahí y ligero ya teníamos cómo navegar hasta el otro lado. Pero ya había que hablar 150, 200 metros o más para llegar hasta el otro lado, ¿verdad? Y así logramos cruzar hasta el otro lado y llegamos allá donde comenzamos a ver la gente en sus situaciones que fueron difíciles. Tal vez la etapa más dura. Bueno, don Mario, usted me iba a comentar sobre ese mapa que usted tiene ahorita en la mano y me puede comentar de qué es o de qué lugar. Estos libros fueron formados en 1980 mediante el MEP, Ministerio de Educación. La preparación que se nos dio en ese momento era de un proyecto que se llamaba Las Necesidades Educativas Básicas, hecho por el MEP. Fue un momento en que se nos dio formación a varias personas, no solo de esta comunidad, sino de otras comunidades. Y entonces es cuando comenzamos a darnos cuenta que todo lo que se pudiera dejar escrito era un legado para el futuro. De manera que hoy ya estamos recogiendo los frutos, porque ahora podemos decirles a todas las personas de que cuando llegamos nos dimos a la tarea y en un momento determinado formamos un mapa que está aquí en este folleto. Un mapa donde aparecen lo que teníamos en ese momento en nuestra comunidad, ¿verdad? En habitantes y formación del pueblo en ese momento. ¿Quién dibujó ese mapa? Me tocó a mí el honor de hacerlo, sí. No es un gran artista, pero algo hizo, ¿no? Está muy bonito. Coménteme un poco de cómo hicieron ustedes para hacer el mapa, porque no tenían ninguna forma de verlo, entonces, ¿cómo de verlo hacia arriba? ¿Cómo iban a verlo? Bueno, fuimos idealizando y como conocíamos toda la comunidad, fuimos formando el concepto de la comunidad y fuimos poniéndolo ahí dentro de ese mapa para que se diera la idea de lo que en ese momento teníamos. ¿Cuáles estaban con usted en el momento de todo esto? Habían 3 compañeros, estaba Mariano Soto, un muchacho de apellido Ledesma, don Miguel Navarro y yo. Y usted fue el que hizo el mapa y ellos le ayudaban a usted a buscar la información. Trabajaban en el grupo. Algunas veces ellos participaban y me decían a mí lo que habían llevado a cabo, otras veces iba yo, pero siempre, a veces íbamos todos cuando nos llamaban a todos juntos, pero siempre fue un lugar de conocimientos, de aprendizaje, que hoy la verdad que ha valido la pena. Ok, muchas gracias. Allá en los años 60, un grupo de agricultores querían sembrar la tierra, pero ellos no la tenían. Luchaban contra el gobierno, que era una gran tiranía. Eran de apellido Pinto, procurador del país. Hoy, 31 de octubre, le hacemos una recapitulación, continuando con la historia del pequeño pueblo de La Perla,
con la autora de 5 monumentales pinturas que narran un poco la historia, que es doña Elena. Buenos días, sí, aquí estamos hoy ya con los murales terminados, gracias a Dios. Muy contenta de haber podido participar, muy alegre. Cuéntenos, doña Elena, ¿qué puede detallarnos usted sobre las pinturas? Bueno, al menos el primero nos habla o nos narra sobre lo que fueron los inicios del pueblo, porque en el principio fue una finca que tenía el señor don Clímaco Salazar, y tenemos lo que son las fechas de Coyama en que el IDA le compró al señor la finca. Bueno, seguimos con este mural que está aquí a nuestras espaldas. Tía Nena, cuéntame qué significa este mural. Bueno, a las espaldas tienen el mural. Lo que quise representar fue cómo estaba la perla cuando entraron los primeros pobladores. El señor don Clímaco tenía siembras de cuadrado y las personas se dedicaban a la pesca. Quise dar ese ambiente que se vivía en ese entonces en la finca y lo que encontraron los primeros pobladores. Sí, claro, vemos muy bonito la naturaleza, vemos las personas pescando. ¿Qué más cosas pudo usted explicar acá? Bueno, todavía había bastante lo que era mucha montaña a su alrededor, no estaba tan deforestado, pero por el momento sí, todavía había bastante agua en los caudales de los ríos y las quebradas. Está bien, muchas gracias. Seguidamente seguimos con Marco Vinicio, que nos va a explicar sobre el siguiente mural. Bueno, a nuestras espaldas tenemos el siguiente mural y mi madre les va a dar la explicación de qué significa este mural. Bueno, aquí tenemos el tercer mural. Tenemos lo que es la comunidad de La Perla, un pequeño mapa que uno de los vecinos hizo para que las personas se dieran cuenta de cómo era el pueblo cuando llegaron sus primeros pobladores. Eran pocas casas de peones y la casa del dueño de la finca. En ese entonces todavía había bastante naturaleza en el ambiente y por eso se quiso recopilar lo que era la perezosa y algunas aves y algunos animalitos que todavía se veían bastante. Bueno, ahora le vamos a dar el pase a Kevin para el siguiente mural. Bueno, continuando de nuevo con el cuarto ya, la cuarta pintura. Según la imagen tenemos el árbol de Matasano, ¿cierto? Sí, en este mural tenemos algunas cosas que determinaban cómo querían poner el nombre al pueblo y algunas personas querían ponerle matasanos porque había muchos árboles de matasanos y en el ambiente. Otros querían ponerle la zapera. Según cuentas había bastantes ese tipo de animales. Entonces en el mural tenemos el árbol de matasanos, un sapito y habían bastantes lagunas. También querían ponerle el nombre de los laguitos. Entonces en este mural recopilamos ese tipo de nombres que querían ponerle al pueblo en ese entonces. Cierto, eso fue un gran debate con lo que era la Asociación de Desarrollo de ese entonces. Y al final se decidió por un nombre totalmente distinto. Sí, al final se decidió por La Perla, que en el mural quisimos darle el ambiente que era una perla, formando una perla. Algunas personas no sabían eso y les he tenido que explicar bastante porque no sabían qué significaba el mural. Pero digamos, ¿le falta algo a la pintura o? No, ya está terminado, sí, ya, gracias a Dios pudimos terminarlo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el último mural ya, okay, con la compañera Catherine. Bueno, ya continuamos con el último mural. Tía, quiero que me explique bien qué simboliza este mural. En el último mural tenemos
o quise dar a conocer lo que es ya el pueblo actualmente, todo lo que se ha logrado, todo lo que ha avanzado las personas. Se han dedicado al cultivo de tubérculos, ya hay hasta grandes exportadoras de todos estos productos. Tenemos también que las familias han podido avanzar con lo que es el estudio y el progreso. Tenemos muy buenas, escuela y gracias a Dios muy cerca tenemos también los colegios. En este mapa, ¿qué podemos ver? Tenemos todo lo que ya el pueblo ha conseguido. Hay bastante lo que es empacadoras de productos que aquí mismo se siembran. Tenemos lo que es la escuela, la iglesia, los supermercados que tenemos. Sí, en fin, es recopilar lo que el pueblo tiene. Ok, y cuénteme un poco, gracias a qué fue que se pudo lograr estos hermosos murales? Bueno, los murales, gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura, la UNED, la Asociación de Desarrollo y Pintura Sur, que nos donó parte de lo que fue las pinturas. También tuve la colaboración de la señora Jania Núñez. Ella me hizo algunos de los diseños y también me ayudó a pintar. Está bien, muchísimas gracias, tía, por haberme contado sobre los murales. En el pueblo donde vivo han cambiado mucho las cosas, las tierras las han vendido para hacer urbanizaciones. Algunos que van llegando, ellos traen nuevas culturas, lo menos que ellos piensan es sembrar agricultura. Hoy estamos en mi casa para continuar con la investigación. Hoy vamos a hablar un ratito con mi mamá para saber cómo era esto cuando lo conoció, lo que ahora es La Perla. Bueno, yo tengo 10 años más o menos de estar viviendo en La Perla, pero la conocí hace más o menos, puede ser entre 20 y 25 años para atrás. Y me acuerdo que, bueno, puedo decir que La Perla ha cambiado tamaño un montón, porque cuando llegamos aquí, o cuando yo la conocí, lo que ahora es la iglesia, en realidad era una plaza de fútbol. Ahí fue donde, o venía ahí porque era donde vivía mi suegro, y entonces recuerdo muy bien que era muy pocas casas, casi que se podían contar. Por lo menos un cuadrante no existía de lo que es La Perla. Después de cierto tiempo ya, me imagino que el IDA fue el que empezó a repartir lotes para hacer viviendas, y entonces ahora tenemos este cuadrante bastante cambiado. Es lo que ha hecho que se vea totalmente diferente La Perla como yo la conocí. E inclusive lo que era la parte de las parcelas, ahí uno iba y solo veía agricultura, no había nada de casas, todo era solo agricultura, y ese el río tan hermoso que era el que me gustaba mucho venir a visitar cuando venía a San Carlos a pasear aquí. Entonces no me podía ir para La Abuela antes de ir a darle una vueltica al río, que siempre me gustó mucho, porque también era diferente. O sea, él también hasta ha evolucionado, porque incluso ya ahora no tenemos ni entrada, los vecinos ya no podemos ni entrar al río, porque como se ha llenado, o los mismos campesinos aquí han vendido partes, entonces hasta cierto grado nos vemos nosotros perjudicados, porque ya no tenemos esa oportunidad
que teníamos antes de reunirnos. Yo me acuerdo que aquí venía gente y ese río no se le, o sea, a veces no se podía ver ni la arena de tanta gente que había, pero ya lo que ha pasado exactamente en Costa Rica, con playas y todo, también lo vimos con el río Peñas Blancas, que ahora no tenemos acceso por eso, porque está lleno de casas. Y digamos, desde ese tiempo que usted llegó aquí, que según lo que usted dice, tal vez fue como en el 90, eso, ¿qué cosas pudieron haber cambiado? ¿Qué denota usted de hoy en día? Sí, claro, lo que ha cambiado es que ya aquí casi que se va viendo como una ciudad, no como un pueblo, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi deseo de venirme de Alajuela era buscando el campo, pero ya más bien el campo ya se está estrujando, ya ahora esto es exactamente como ya puedo decir que va muy cerca a lo que es una ciudad. Entonces, ese es el dolorcillo que uno siente, que ya no es campo realmente. ¿Cómo van cambiando las cosas con el paso del tiempo? Me acuerdo que cuando llegamos aquí, habían pocas casas ahí en parcelas. Y ahora eso, usted llega y entra ahí y no conoce ni a la gente que le va pasando a la par. Y digamos, como ahora que usted está en el ADI de aquí, entonces, como qué cambios que se ha implementado en estos años aquí a La Perla. Con la llegada o con el haber asociación de desarrollo. Sí, claro, la asociación de desarrollo ha ayudado mucho con lo que son puentes, o sea, por lo menos, bueno, tenemos un puente. Podemos decir que se ha trabajado en tener ahí un buen acceso para los parceleros adentro, bueno, lo que queda de parceleros. También desarrollo en lo que son caminos. También en esto ha ayudado, en que también se pueda contar con un salón multiuso, que tenga todas sus, que cumpla con las necesidades de muchas cosas que a veces un pueblo no tiene, ¿verdad? Porque con él la asociación se ayuda para bueno, de ahí es donde coge plata muchas veces para desarrollar otros asuntos, ¿verdad? Se hacen actividades y entonces con esa plata podemos decir que hemos ayudado al puente porque se ha tenido que pagar mano de obra. Ok, muchísimas gracias por haberme explicado eso un poco más y haberme contado un poco más de la historia y todo eso. Bueno, con mucho gusto. La Escuela La Perla, ubicada en la comunidad también de La Perla, nació en 1980 como una escuela que le llamamos nosotros PP2, o sea, una escuela unidocente, con un único maestro. En ese entonces, por supuesto, no se localizaba en este lugar donde está hoy en día, sino que más bien hacia el lado sur. Una vez que repartieron las 28 parcelas, que el líder repartió las parcelas, entonces se decidió que una de esas parcelas era para ubicar la nueva escuela La Perla, que tampoco se llamaba Las Perlas, ahora porque la comunidad ha tenido muchos nombres, entre ellos Matasanos, le decía. Ya después decidieron ponerle La Perla y la escuela lleva el mismo nombre. De esa parcela que dio el líder, la mitad después una junta de educación decidió dársela al cementerio, que lo tenemos aquí a la pura par. Creo que es la única escuela que tiene un cementerio pegado, ¿verdad? Sin embargo, eso no ha afectado en nada. Hoy en día tenemos 132 estudiantes, o sea, ha crecido bastante. En 1980 cuando inició con 28 estudiantes. Muchos de los estudiantes de ese entonces, por supuesto, la mayoría se mantienen aquí, son tíos, abuelos y padres de familia de la comunidad estudiantil que hay hoy. Tenemos 8 maestros, entre todo el personal, 8 maestros fijos, más 2 que nos cumplen recargos. Tenemos materias especiales a partir de del 2012 que ingresé aquí. Tenemos materias especiales como educación física, religión, música, inglés, que ya no es una materia especial, sino es una materia básica, computación, que hemos logrado meter computadoras portátiles este año y hemos tratado, por supuesto, de ir mejorando la institución en sí. La planta física está bastante deteriorada, hemos poco a poco dándole mantenimiento, reparándola hasta tener lo que tenemos hoy en día y esperemos cada día mejorar.
de caminar, porque en la tierra voy a sembrar, porque uso botas y sombrero, porque pronuncio palabras mal o porque un saco me ven cargar. Dicen que yo soy un maicero, porque mis manos duras están, porque me pierdo en la capital o porque en la ropa nadando estoy. Vivan los maiceros que producen el sustento, vivan los maiceros que producen el sustento de los que viven en la ciudad y de muchos otros que del campo van viniendo sin ver el tesoro que al venir se están perdiendo. Con mucha fuerza quiero gritar a los que aún respirando están el aire puro campesino, que cuiden mucho su dignidad, que es en la tierra en donde está de nuestra patria. Y hoy estamos en la casa de don Vital Castro, que nos va a contar un poquito acerca de su historia. Y cuéntenos cómo llegó aquí a Fortuna o en qué año. Sí, en 1951 entró la primera vez un tractor a la Fortuna y a los 8 días entré yo en un camión de mercadería y vine a conocer y yo venía viendo todos los lugares, habían 2 o 3 bestias en los negocios, en un negocio. Y llegamos a la Fortuna y habían 200 metros de bestias a un lado y al otro del camino. Y plaza de fútbol y gritos y alegría y todo. Y ya yo vi que aquí había vida en la Fortuna, porque los demás pueblitos no, demasiado poquita gente. Y yo dije, aquí hay vida. Y me quedé aquí en la Fortuna. Y cuéntenos un poquito, porque según lo que sabemos, usted fue el que hizo la casona, que ahora es la Universidad Estatal a Distancia ahí en La Perla. Cuéntenos cómo fue que nació la idea de hacerla. Y la idea fue de Clímaco Salazar, le digo yo, voy a hacer planos, y me dice, no, dice, préstame la caja de fósforos. Y ahí hice el plano en la caja de fósforos y fue el único plano que se hizo para construir esa casa. Y digamos, en el año en que usted ya llegó a hacer la casa, que aparentemente es del 50 hacia atrás lo que sabemos, lo que sé yo hasta el momento. Entonces, cuéntenos cómo era La Perla en ese entonces, cómo la podría describir usted. Sí, eran un pueblo muy pequeñito, porque yo no recuerdo que hubiera escuela en ese tiempo, no. Las casas eran poquitas y habían unas casas acá a la orilla del río y otras casitas ahí en La Perla, pero demasiado poquitas, tal vez unas 5 casitas nada más. Y don Vital, cuéntenos cuánto tiempo duró o cuántas personas trabajaron en ese entonces en la construcción de la casona. Sí, nosotros habíamos 10 personas, 9 y yo como jefe. Ahí duramos casi de los 2 años, pero nosotros hacíamos corrales y fuimos a hacer un trabajo al río de San Juan también, y por eso fue que duramos tanto, porque hacíamos más trabajos ahí. Y además de esa construcción, porque usted es arquitecto, además de esa construcción, ¿qué otras cosas hizo usted aquí en la zona de San Carlos? Sí, aquí en La Fortuna hice la iglesia, la pastoral social y el primer pabellón del colegio y la escuela también la hice yo. Hicimos la casa de Manuel Hidalgo en Javillos también. Y ahí ahora últimamente hice el Parque de La Fortuna, ya mejor dicho, para parar de trabajar, para descansar.
Ok, muchísimas gracias por habernos recibido este ratito y por contarnos eso. Con mucho gusto. Reina el silencio en la montaña y se respira tranquilidad. Cara alegre tiene las flores, las aves ríen con su cantar. Y es que una roca cubre celosa el agua fresca de un manantial que se desliza bajo la brisa tranquila y fresca del vendaval. Bueno, nos encontramos en la casa de doña Ania, que fue en parte la encargada del diseño de lo que son las pinturas que son las que ahora hay en el mural del Salón Comunal de La Perla. Doña Ania, cuéntenos un poco cómo fue el proyecto, qué ideas tuvo para crearlo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Más que todo, pues la idea surgió cuando don Esteban me contó un poquito de lo que las personas estaban tratando de hacer en La Perla, llevar a cabo murales para contar la identidad cultural del pueblo. Fue bonito participar de esa forma. Tal vez no del todo como yo quería expresarlo bastante por ciertas circunstancias personales que tuve. Una experiencia muy linda fue poder llevar a cabo el diseño, juntar todos los nombres que antiguamente La Perla habían tenido. Duré como tal vez 5 días pensando de qué forma se podía hacer y dibujando, haciendo bocetos para poder llegar al que estuvimos, ¿verdad? Que pudimos plasmar. Y cuéntenos, ¿como cuántos intentos tuvo o cuántas veces se rompió la cabeza creándolo? No, como te digo, como 5 días es bonito el proceso porque conforme vas dibujando uno se va dando cuenta que le puede agregar otras cosas o que puede quedar mejor. Sí se hacen varios bocetos para poder llegar a un diseño. Eso en lo personal, ¿verdad? Hay muchos que de un solo tiro lo plasman, son un poquito más profesionales. Digamos, la historia va desde 1960, si no me equivoco, hasta la época hasta el día de hoy. Pero meter toda esa información en 5 distintivas pinturas, ¿cómo fue eso? De ahí, en sí no es difícil. Es lo que a mí me gusta hacer, dibujar, entonces simplemente te pones a pensar qué es lo que más las personas les llama la atención del lugar y qué puedes plasmar, que les llame la atención y que les diga qué es lo que se está viendo, ¿verdad? A mí me gusta dejar siempre a la libre un poquito de la expresión que uno puede hacer en una pintura, que la persona pueda llegar y darle varios sentidos al dibujo. Y cuéntenos un poco, digamos, además de hacer el diseño, ¿a qué se dedica usted? Soy artesana, bueno, primero que todo ama de casa, artesana en reutilización. Tratamos de llevar a cabo un pequeño proyecto de hospedaje y artesanía en mi pueblo, en el futuro. Tengo ya más de 12 años de ser muralista, de andar más que todo en lo que era el sector privado. Y, bueno, muchísimas gracias por la información prestada. Te fuiste para siempre y solo me he quedado con la triste experiencia de un amor que va. Tú dices que me quieres, que por eso te alejas, tal vez con el tiempo me olvide yo de ti. Cuando usted
¿Usted vio el terreno de la Perla? ¿De quién pertenecía en ese momento cuando usted lo compró? Cuando yo compré las tierras de la Perla, se la compré a un señor Aníbal Rojas. Aníbal, ajá. Sí. ¿Y usted se las compró a él? Sí, y después yo se la compré a él. Había comprado otro pedazo de la Perla que pegaba al pueblito de La Vega, de San Carlos. Ajá. Cruzaba el río y llegaba hasta allá. A mí me quedaba el río Peñablanca hasta el centro. Ahí estuve, bueno, con eso varios años hasta que se lo vendí. Cuando ya me tuve que ir de ahí, me fui a los Chiles primero. Ya tenía las fincas allá por el río San Juan. Y eso ahí. Ya después me pasé a comprar tierra a los Chiles. Clismaco, pero ¿usted me podría contar, cuando usted estuvo ahí en la Perla, cuando llegaron los primeros pobladores, usted vivía en la casona, y usted no se acuerda bien quién fue el que hizo la casona? Yo. ¿Usted se acuerda quién fue? No, yo la hice. ¿Usted fue? Sí. Pero no se acuerda quién fue el arquitecto o con quién hablaba usted para hacerla. ¿Con quién la ayudó? Yo tenía una creencia, que yo no era ingeniero ni nada, pero yo podía hacer una casa, un desarrollo. Y entonces yo me la inventé y comencé a construirla con Vital Castro, de la Fortuna. Él era carpintero, y era muy amigo, gente que uno confiaba en él. Entonces fue cuando hice la casa. ¿Y luego? La casa de la Perla. Y luego después de que hicieron la casona, cuando llegaron los primeros pobladores, ¿usted se acuerda de alguno de ellos? Según lo que cuentan las personas de ahí, usted los ayudó mucho. Con lo que llevaban para ellos poder mantener las parcelitas, usted los ayudó mucho, cuentan ellos. Sí, después. Pero al principio, yo hice algunas casas para trabajadores, hice la plaza de fútbol, no sé si hice la escuela, en fin, la ermita. Ya esas cosillas no me acuerdo mucho. Pero sí, un desarrollo que tuviera caminos, que tuviera salud, que tuviera de todo. Ayudó a que avanzara bastante la comunidad. Sí, porque eso ha sido lo que a mí me ha gustado siempre. Donde usted tenía las reses, donde usted tenía las reses, ahí, que ahora es el salón comunal, pero antes fue... Un corral. ¿Un corral? Sí. ¿Usted lo hizo? Sí, todo eso era una finca, un potrero. Un potrero. Y yo lo hice todo. Hice caminos hacia donde los vecinos, y, en fin. Yo compré el avión porque tenía muchas fincas, había comprado muchas fincas, y para poder en ese tiempo de ir allá adentro al Concho y todo eso, no podías ir y volver en el mismo día, menos ir a ver las cosas que tenías que ir a ver. Y entonces fue cuando se me ocurrió que sí, en el avión era más rápido. Y compré un avioncillo, y Gerardo Castro, que había sido casi como chiquillo de uno, me ayudaba. Él había estudiado aviación y entonces él volaba el avión. Todo ese desarrollo que se hizo alrededor de la Perla fue de alguna manera un desarrollo lleno de buena fe, de buena gente que participó. Y ya después ahí había una familia Adana, que ahí está todavía, que ellos... Don Pánfilo y Doña Flora.
¿Ah? Don Pánfilo y doña Flora. Sí. Y los chiquillos. Sí. ya lo Todos trabajaron conmigo. Yo que algo les enseñé. Muy bonito. ¿Otra familia? ¿No se acuerda usted algún nombre de otra familia? Que viviera ahí, bueno, estaban los señores Edgar Cordero, Alín Cordero, tenían finquitas ahí. Había otro señor ahí, Castro era, que vivía más hacia el río. Ya sé quién es, pero... Beto. Beto Castro, Ah. Beto Castro. Para eso, para decir una tontera. Es que cuando usted habla de cultura, por eso yo le digo a ustedes con todo respeto, ustedes no pueden parar. No es saber cómo se hizo eso, sino cómo logró la gente educarse para producir un desarrollo bonito. Ahí hay un desarrollo bonito. La plaza ya estaba, yo la había hecho, un montón de cosas. Pero este señor Castro era muy bravo. Y tenía un hijo que era muy vago. Y entonces le digo yo un día, Beto, ¿por qué estás peleando con...? Bueno, vos no has visto que está muy enfermo. No. Ese tal por cual dice, si están los sopilotes comiéndoselo yo, voy y les remo un poquito más. Era que era simpático el viejito. Y el de veras, el carajillo era vago. Pero ya después, ya fue pasando a un pueblito con desarrollo como es este ahora. Y yo creo que ahí hay buena gente. Casi toda la familia Arana y todos ellos son los que están ahí. Y la familia Cordero y todo eso. Pero ahí hay buena gente. Mi abuelo es Hugo Miranda. ¿Ah? Mi abuelo es Hugo Miranda. ¿Tu abuelo es? Hugo Miranda, uno de los primeros pobladores de ahí. De los que estaban con parcelas adentro. Ajá, los que estaban con parcelas Ajá. Mi abuelo es Miguel Navarro. ¿Ah? Miguel Navarro, mi abuelo. ¿Usted es hijo de Miguel? Ah, no, el abuelo. ¿Ah? Miguel es el abuelo tuyo. Entonces nosotros venimos. Vea usted, cuando llegaron, que tenían interés en las fincas de la Perla, yo dije que sí. Y yo era amigo de la gente que estaba en el IDA en ese tiempo. Entonces hicimos un negocio como hoy que estamos hablando aquí. Y yo entregué la finca sin papeles, que pagaran una cuenta del banco. Y no pagaron la cuenta del banco, entonces el banco me metió cobro judicial. Es una larga historia. Pero nunca pedí ni garantías, nada. Después vino un cambio de gobierno, entonces sí me la pagaron. Con el pelo al bigote, como se hacía antes. La idea de nosotros es averiguar de la historia. Nosotros dos queríamos averiguar sobre esta historia de la Perla, desde que usted llegó ahí, desde la casona, los primeros pobladores, lo que se cultivaba. Y ya usted nos contó un poco de su historia. Entonces, se le quiere agradecer y habernos recibido aquí en su casa. Y nos ayudó un montón. Bueno, mi nombre es Kevin, ¿verdad? Yo soy aquí de la zona, de la Perla. Ok, es un placer, doña Flora, que nos reciban en su casa. A la orden estamos para todos. Ok, y don Pánfilo por darnos un poco de la información sobre... Para decirle todo
Cuéntenos un poquito sobre su familia y cómo era aquí cuando llegaron. Aquí cuando llegamos nosotros, esto eran solo montañas, no habían así como está ahora, ¿verdad? Eran montañas, charrales y bosques así muy montados. Y después ya comenzaron a llegar gente y entonces ya se fue agrandando y se fue agrandando. Y nosotros llegamos aquí, sí, cuando esto eran puras montañas, eran puros charrales. Cuando ustedes llegaron, ¿a quién pertenecía esto? Ya en pertenencia de esto, que era de nosotros, llegamos aquí, eran charrales, tacotales y montañas por todo el río, por toda esa parte de La Vega, todo eso ahí donde está la iglesia, eso era un bosque de monte. Y todo, bueno, ya se fue apueblando y se fue limpiando y se fue aclarando. Ya cuando Clímaco Salazar le vendió a Elida, ya esto era ya limpio casi, ya no había montañas. Las montañas las sacaban una gente de Fortuna en camiones para los aserraderos que había en Fortuna. Y cuando nosotros llegamos aquí. Cuéntenos un poquito ya a su familia, ¿cuántos hijos tuvo? Bueno, tuve 14 hijos, pero Dios me quitó, me quedaron 9. Tengo 5 mujeres y 5 varones, que Dios me los tenga. 4 varones, perdón, y 5 mujeres, que Dios me los dio y me los tiene muy protegidos, les ha dado mucha suerte en trabajar y tener lo que tienen, y aquí se criaron y todo lo que tienen lo tienen por este lugar tan bonito. Camino al Burrito, a caer a una quebradita que le dicen el Burro, Pámbiro, ¿sí? Y el burro, y después del burro está San Carlos, está el grande, el Peñablanca, ¿sí? Entonces ahí teníamos que pasar a caballo para ir a Ciudad Quesada nosotros. ¿Cuánto duraban? Ya, y todo el día íbamos a la villa, hasta de noche veníamos pasando ya el río otra vez para acá para venirnos para la casa. Tal vez por un chiquito enfermo o alguna cosa que emergía. Era duro, sí, era duro. ¿Y cómo se fue formando el pueblo? Ahí se fue formando bien, ahí uno jalaba para un lado y otro para otro, y, ¿sabes? Como se comprenderían ellos. Uno decía una cosa, otra. Bueno, cuando tuvo en pleito esa boda del Matasano, que uno decía que no, que estaba bien, otro decía que no. La cosa es que ahí se... Que le iban a poner Matasano y otros decían que no, nosotros no decíamos nada. ¿El nombre que tenía el lugar era? Matanzano. Matanzano, sí. Pero nosotros no decíamos que estaba mal ni que estaba bien, todo callado, ¿verdad? Ya, ¿para qué íbamos a ponernos a ellos, verdad? Después apareció que la perla, entonces todo el mundo cayó en que sí que era linda la perla. La perla ya es con el Ida. Con el Ida, sí. El Ida de Puro. La perla. Ellos vieron que sí estaba bien el nombre de la perla, sí. Y nos pueden contar también un poquito de cómo fue las primeras, por ejemplo, la iglesia, la escuela. Sí. Voy a contar todo, ¿verdad? Yo salí a Ciudad Quesada a pagar la patentita que yo tenía ahí del negocito, ¿verdad? Cuando iba por el parque para el banco, me encontré a don Edgar Ugarte, que era diputado. Usted lo conoce, a don Edgar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué andas haciendo aquí, viejona? Le digo yo, ya, paseando y pagando para que no hayan cosecho ya. Y bueno, ya. Bueno, sentémonos aquí en este pollo, al puro frente de la iglesia de la catedral, de la villa. Hay un teléfono ahí, después hay unos asientos ahí lo sentamos. Digo, aquí está la hora, ahora le voy a echar el cuento de la iglesia. No, ni que decirle mucho. De parte porque era yo, conocida desde que mi mamá los chineó a ellos, don Edgar y a don Carlos. Entonces, reconocida doña Flora con don Edgar, bueno, y me dice, ¿y cuándo puedo llegar, Florita, a ver eso? Digo, mañana, pasado mañana, cualquier día, digo, porque la cosa está en función.
para no aflojar, porque la cosa tiene que haber una iglesia. Bueno, llego sábado, dice. No tenía que trabajar el sábado. Bueno, llegó el sábado con 2 señores más de la municipalidad. Yo enlisté, bueno, como yo vendía y comida, tenía que enlistar de todo, ¿verdad? Ya les enlisté especialmente algo a ellos. Buenas, un gusto enorme. Mi nombre es Elvis Cornejo Venegas, sociólogo, investigador, colaborador del proceso de gestión cultural con la Dirección de Cultura y investigador acá en el Centro de Investigaciones de la UNED en la Perla de la Fortuna de San Carlos. Muy contento saber que este proceso de trabajo sobre gestión cultural y de investigación social en la comunidad de la Perla pues ha respondido a un proceso en donde estamos vinculados la comunidad de la Perla, el asentamiento campesino La Perla, la Dirección de Cultura, obviamente, de la Regional Huetal Norte y este centro de investigaciones, que es donde tenemos nuestra casa, aquí en la comunidad de La Perla. La apuesta ha sido vincularnos con un equipo de jóvenes, de muchachos y muchachas de la comunidad, vinculando personas y actores, tomadores de decisión y líderes de la comunidad. Estamos trabajando muy de lleno con la Asociación de Desarrollo y con diferentes grupos organizados que tiene la comunidad, y lo que hemos hecho es un proceso de hacer un levantamiento de la memoria histórica, en donde los jóvenes no solo están de lleno conociendo sus raíces, los saberes, conocimientos y tradiciones que la comunidad ha tenido desde sus orígenes a finales de los 70 e inicio de los años 80, sino que también nos hemos dedicado junto con ellos a sumergirnos en la historia, en el relato, en todo ese testimonio vivo que tienen las personas que son los forjadores y los fundadores de esta comunidad, y que nos ha llevado a conocer sobre cómo era la naturaleza, cómo eran estos territorios, sus actividades productivas iniciales, cómo fue el proceso de lucha y de organización para poder accesar a la tenencia de la tierra en este asentamiento, que valga decir que es un asentamiento emblemático porque es de alta productividad, sobre todo lo que es granos y tubérculos y otros productos como es el plátano. Y también muy importante la relación con los recursos naturales, con el río, con la pesca, con actividades meramente culturales, y también nos hemos dado cuenta de un montón de riquezas que el lugar tiene, artísticas, culturalmente hablando, historias, relatos, música, y entonces es un proceso que no acaba, es un proceso en el que estamos dedicados junto con los jóvenes a hacer esta investigación comunitaria, y en donde ellos mismos son los propios gestores de su investigación, y para conocer el pasado y poder desarrollar en este momento actividades que puedan generar un aporte para un desarrollo rural de la comunidad. Bueno, mi nombre es Esteban Segura, yo trabajo aquí en la Regional de Zona Norte de la Dirección de Cultura, y este proceso inició por ahí de mayo de este año, del 2015, ya en conversaciones con la comunidad y con la gente de la UNED, ¿verdad? Que es donde queda la oficina, es donde nos prestan el espacio. Entonces ha sido muy bonito el proceso, porque ha sido en la comunidad donde está la oficina, y ha sido con la gente, con los jóvenes de acá. El proceso inició, ¿verdad?, como una parte de un curso que se dio por parte de la UNED que se llamaba Mejoramiento de Vida. Ahí la gente de la Asociación de Desarrollo, ¿verdad?, ponían diferentes proyectos para hacer. Uno era el rescate de la historia de la comunidad. Entonces se hizo una amalgama muy bonita, ¿verdad?, porque a partir de ahí nació la idea de hacer esa parte, de rescatar toda la parte histórica de donde estaba la casona, ¿verdad?, que es aquí donde está la UNED, donde está la oficina, y rescatar la parte de historia de la comunidad cuando había empezado, porque bueno, los mismos jóvenes decían, bueno, y sí, la Perla aquí, pero no sabían de dónde habían venido, ¿verdad?, cómo había iniciado. Y fue muy bonito el proceso porque los que se involucraron, ¿verdad?, estos 3 jóvenes que ustedes vieron en el video, empezaron desde cero. Muchos tal vez no conocían, digamos, una cámara de así. Algunos no tenían las técnicas, ahí empezaron poco a poco. Cuando hacían los videos se reían mucho. Las tomas había que hacerlas una y otra vez, ¿verdad? Las entrevistas le temblaban la mano. Preguntaban y volvían a ver al que tenía la cámara, o volvían a ver al señor y se les olvidaba lo que iban a preguntar, ¿verdad? Y conforme fue pasando el proceso, empezaron ya mucho mejor, ¿verdad? Hacer la entrevista ya con más propiedad, ya sabían de lo que estaban hablando, porque mucha gente que les había comentado sobre el pasado de la comunidad ya tenían la idea. Eso se ve en el proceso, ¿verdad? Conforme va pasando, se ve que ellos ya empiezan a manejar mucho de la historia de la comunidad, ¿verdad? Saben cuándo inició, quiénes iniciaron, por qué lo iniciaron,
y también se ve como todo el círculo que involucra la cultura de un pueblo, ¿verdad? Que es toda la parte histórica también, lo que hacen, los lugares donde están, los ríos, lo que son parte, ¿verdad? Entonces, eso fue como lo principal, yo creo que es como que ellos mismos redescubrieron y también queda un material que ayuda a otras personas a redescubrir o a enseñar lo que es la cultura de la perla. Para mí fue una experiencia demasiado bonita. Me hizo aprender muchas cosas de las personas que están aquí, sus valores, sus costumbres y sus creencias. Son cosas muy importantes que uno tal vez no sabe. Compartiendo con esas personas, me alegró demasiado porque es una experiencia muy bonita. Cuando estuve en las casas y ver cómo las personas hablan con nosotros y con esa confianza, uno se siente como de la familia de ellos y es demasiado bonito. Estando durante este tiempo he aprendido demasiado para ya ser más social con las personas y aprender muchas cosas del pueblo, de quienes hicieron por lo menos la casa, las inundaciones que hubieron, las cosas que tuvieron que pasar en estos momentos. Ya sé muchas cosas y me alegra demasiado haber hecho esto. Sí, ellos al principio fue un poco de nervios porque nunca había hecho nada así, pero luego ya me fui me hice más amiga de las personas y supe muchas cosas y ellos claro que le ayudan un montón a uno y más bien lo motivan y le dan consejos para seguir. Le dicen que esto es un gran proyecto y uno le agradece mucho la colaboración de ellos. Entonces sí, se le agradece un montón. Mi nombre es Kevin Navarro Alpizar. Soy de aquí de la comunidad de La Perla. Con este proyecto que se está haciendo con la UNED se me ha dado bastante nuevo conocimiento de la zona, de adultos mayores como de la historia y es bonito relacionarse con gente mayor y conocer un poquito más de la historia. Junto con el lado técnico se aprende bastante como con lo que es el control del micrófono, cámara, audio, iluminación y otras cosas. También se puede desarrollar más ampliamente ser más sociable a la hora de dar entrevistas, porque tienes que formular preguntas de donde no salen ideas. Entonces es una experiencia bastante bonita lo que se está llevando a cabo aquí en La Perla. Bastante. Mi abuelo me contaba un poco, pero lo que he llegado a conocer en estos días, como quién fue el que hizo la casona aquí de La Perla, cómo era eso en el año 40, 50, sobre problemas climáticos que hubieron, como inundaciones y cosas así que fueron históricas en la zona. Bueno, mi nombre es Marco Vinicio Miranda. Me ha gustado mucho este proyecto porque hemos aprendido mucho sobre cómo vivían las personas antes, sobre cómo vivieron en este lugar. Bueno, yo escuché que aquí empezaron dando clases en el Galerón, que aquí por la UNED había un lugar donde recolectaban el agua. También me ha gustado mucho porque he aprendido mucho sobre la parte técnica. También hemos aprendido mucho sobre las personas, a ser más sociables. Y me ha gustado mucho porque las personas, cuando nosotros les preguntamos, nos responden como si fuéramos de sus familias. Me ha gustado mucho este proyecto. Bueno, ya pasó un mes y ¿y ustedes qué han aprendido? Bueno, yo aprendí mucho, la verdad. Haciendo las entrevistas a todas las personas, aprendí muchas cosas de aquí, del pueblo, me di cuenta de las familias, de sus costumbres. Fue algo demasiado bonito. ¿Y tú, Marco Vinicio? Bueno, yo aprendí que aquí hubieron inundaciones, también aprendí cómo vivían antes, que fue muy difícil en el tiempo cuando ellos llegaron, que en un momento los quisieron desalojar, que les querían quitar el terreno. Bueno, ¿y tú, Kevin? Yo aprendí un poco el funcionamiento de la época en el 70 sobre el ITCO y el INDER, que es lo que es ahora, sobre cómo se repartían las tierras y también la historia de cómo fue que se le otorgaron estas tierras a los parceleros, que fue una de confrontaciones con gente de otros lugares. De verdad fue toda una historia y fue una anécdota muy bonita. Muy bien. Grabados. Uy, no grabé.
No, no, no. Estoy vacilando. No.